Hay coches que cambian la forma en que conducimos, y hay coches que cambian la forma en que sentimos. Los años 60 en Estados Unidos fueron mucho más que una década. Fueron un latido. El país vibraba con rock and roll, rebeldía y el murmullo interminable de las carreteras abiertas. La gasolina era barata, las autopistas parecían no tener fin, y cada joven soñaba con una máquina capaz de dejar al mundo atrás. Pero hasta 1964, ese sueño no era más que un susurro. Sí, existían coches rápidos, Corvettes, Thunderbirds, exóticos europeos, pero eran caros, sofisticados, inalcanzables para la mayoría. Lo que la juventud americana quería era otra cosa, algo ruidoso, algo salvaje, algo que pareciera capaz de abrir un agujero en la noche. Y entonces, desde el corazón de Detroit, llegó un sonido que lo cambiaría todo, un rugido profundo, atronador, que resonaría a lo largo de generaciones. Venía de un coche creado no por comités, sino por rebeldes con corbata. Hombres que desafiaron las reglas del mayor fabricante del mundo solo para perseguir una sensación. Aquel sonido pertenecía al Pontiac GTO. Lo llamaban The Goat, la cabra. Pero para quienes lo vivieron, fue mucho más que un apodo. Fue el inicio de una era, el momento en que Estados Unidos descubrió el alma pura e indomable del muscle car. Y esta es su historia. Detroit, 1963. La ciudad rugía, sus fábricas tronaban como los motores que producían, cada calle olía a aceite y ambición, pero dentro de las torres de cristal de General Motors faltaba algo: emoción. Pontiac era conocida por ser sólida, respetable, segura, pero eso no bastaba para un joven e inquieto ingeniero llamado John DeLorean. Él quería algo más que cifras en una hoja de ventas. Quería emoción. Quería que Pontiac volviera a hacer sentir algo. DeLorean observaba lo que ocurría fuera de los despachos. La generación del baby boom estaba creciendo, jóvenes rebeldes, hambrientos de velocidad. No querían los sedanes de sus padres. Querían algo que rugiera, que llamara la atención en la avenida principal y que quemara ruedas en cada semáforo. Así que, en una pequeña reunión casi secreta, DeLorean y su equipo, Bill Collins y Russ G., decidieron romper las reglas. La política de GM prohibía estrictamente colocar motores de más de 330 pulgadas cúbicas en sus coches medianos. Pero el trío tuvo una idea que reescribiría la historia. Tomaron un modesto Pontiac Tempest Le Mans, retiraron su pequeño motor y colocaron un monstruo, un V8 de 389 pulgadas cúbicas, directamente sacado de los modelos de gran tamaño de Pontiac. De repente, aquel tranquilo coupé familiar se transformó en un animal de la calle, ruidoso, brutal y sin disculpas. Oficialmente, no podía existir, pero DeLorean encontró una escapatoria. Si lo ofrecían como un paquete opcional en lugar de un modelo independiente, las reglas corporativas no se aplicaban, así que lo registraron como una mejora de rendimiento, no como un nuevo coche. Y con un poco de ingenio administrativo y mucha audacia, el GTO nació. El nombre era tan atrevido como el coche. Gran Turismo Homologato, tomado directamente de Ferrari. Sonaba exótico, sofisticado y poderoso. Algunos lo consideraron arrogante para una marca americana, pero a DeLorean no le importaba. Sabía que esa actitud formaba parte del encanto. Cuando el Pontiac GTO llegó a los concesionarios en 1964, no solo se vendió, explotó. Cada joven con trabajo y pulso quería uno. Ofrecía varias transmisiones, carburadores Tri-Power opcionales y un sonido de escape capaz de hacer temblar las ventanas. Karen Driver llegó a enfrentarlo con un Ferrari 250 GTO, el auténtico. Y aunque la comparación fue más teatral que científica, el mensaje era claro. El Pontiac podía ofrecer a los estadounidenses la misma emoción que un exótico europeo, pero por una fracción del precio. Para 1965, el GTO ya tenía identidad propia. Dejó de ser una opción del Tempest y se convirtió en un modelo en sí mismo. Adoptó un diseño más agresivo, parrilla dividida, faros apilados y una postura que parecía agazapada, lista para atacar. Bajo el capó, el 389 rugía más fuerte que nunca, alcanzando los 360 caballos de potencia con el sistema Tri-Power. En 1966, el GTO se convirtió en un fenómeno cultural. Se vendieron más de 96,000 unidades, una cifra impensable para un coche de alto rendimiento.
Ya no era solo transporte, era una declaración. Tener un GTO significaba que eras joven, salvaje y libre. Y quizás eso era lo que lo hacía tan especial. No nació en una sala de juntas, sino en la rebeldía. Fue el dedo medio de Detroit frente al conformismo. El Pontiac GTO no solo inauguró la era del muscle car, inició un movimiento. Imagina esto, es 1964 y estás de pie en una calle tranquila de Detroit. La noche está en silencio, hasta que escuchas ese gruñido profundo y gutural que resuena en la oscuridad. ¿Habrías unido tu vida a la revolución del GTO? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene a continuación son los años dorados, cuando el GTO dejaría de ser un simple coche para convertirse en un icono cultural. Para 1967, Estados Unidos se había enamorado de la velocidad. El GTO había encendido la mecha, y ahora toda la industria de Detroit corría para alcanzarlo. Cada marca importante quería su propia versión del milagro de Pontiac. Chevrolet lanzó el Chevelle SS, Oldsmobile el 442 y Plymouth el Roadrunner. Pero incluso con los imitadores inundando las calles, el GTO seguía reinando. Ya no era solo un coche, era un símbolo de rebeldía, juventud y pura potencia americana. El modelo de 1967 combinó refinamiento y agresividad a partes iguales. Su carrocería se volvió más estilizada, con una parrilla más ancha y líneas esculpidas que insinuaban movimiento incluso estando parado. Bajo el capó, la potencia seguía siendo brutal, ahora con inducción Ram Air, que ayudaba al V8 de 400 pulgadas cúbicas a respirar mejor y rugir más fuerte. Una nueva ley de seguridad obligó a incorporar cinturones de hombro y columnas de dirección colapsables, pero nada pudo suavizar el espíritu salvaje del GTO. Seguía siendo la misma bestia indomable, solo que con un traje más afilado. Y entonces llegó 1968, un punto de inflexión no solo para Pontiac, sino para toda la era del muscle car. El GTO fue rediseñado por completo. Desapareció el estilo cuadrado de mediados de los 60. En su lugar apareció una carrocería más curvada, más musculosa, con líneas fluidas, una silueta fastback y un frontal integrado de Endura que se fusionaba con el cuerpo del coche. Ese frontal no era solo cuestión de estética, podía flexionarse y absorber pequeños impactos sin abollarse, un toque futurista que le dio al GTO una cara inconfundible. Era innovación envuelta en actitud. El corazón de la bestia era ahora el V8 de 400 pulgadas cúbicas, disponible con varias opciones Ram Air. Los paquetes Ram Air 2 y 3 llevaron el rendimiento a nuevas alturas, y luego llegó el definitivo, el Ram Air 4, un motor ensamblado a mano que podía enfrentarse de igual a igual con cualquier coche salido de Detroit. Oficialmente entregaba 370 caballos de potencia, pero todos sabían que en realidad daba mucho más. Las revistas especializadas lo adoraban. Los corredores de drag lo veneraban. El GTO había pasado de ser un experimento audaz a convertirse en una leyenda escrita con caucho y gasolina. En 1969, Pontiac decidió que era hora de divertirse. El mercado estaba saturado de competidores y cada marca gritaba más fuerte que la anterior. Así que Pontiac respondió, no con sutileza, sino con una sonrisa. Presentaron una edición especial llamada The Judge. El nombre provenía de una frase del popular programa de televisión, Rowan y Martin's Laugh In. Aquí viene el juez. Todo comenzó como una broma interna del equipo de marketing de Pontiac, una forma divertida de burlarse de todos los competidores que intentaban destronar al GTO. Pero cuando el diseño llegó al público, la broma se convirtió en una auténtica locura. The Judge fue exagerado en todos los sentidos correctos. Venía de serie en Carousel Red, que en realidad era un naranja brillante, con franjas laterales audaces, parrilla ennegrecida, alerón trasero y las calcomanías de The Judge exhibidas con orgullo en los guardabarros. No era discreto y no estaba pensado para hacerlo, pero bajo esa pintura llamativa era pura seriedad. Un UI-8 Ram Air 3. Suspensión de servicio pesado y el tipo de par motor capaz de hacer arder las dos ruedas traseras en un instante. Para los que buscaban aún más locura, estaba la opción Ram Air 4, que convertía a The Judge en una de las máquinas de calle más formidables jamás construidas. No era solo rápido, era cool.
The Judge capturó a la perfección la actitud de finales de los 60, ruidoso, seguro de sí mismo y descaradamente vivo. No era un coche para todos, era un coche para quienes querían ser vistos. Se convirtió en un icono cultural, apareciendo en canciones, pósters y en los sueños de innumerables garajes. Cuando llegabas en un GTO Judge, no solo aparecías, hacías una entrada. Al comenzar la nueva década, el GTO alcanzó la cima de su poder. El modelo de 1970 introdujo el imponente 455 HO, una montaña de par que ofrecía una aceleración sin esfuerzo. El diseño evolucionó una vez más, con una parrilla doble más agresiva y una dosis de amenaza en cada curva. Era el apogeo de la era Muscle Car. Los viernes por la noche, las calles principales de toda América resonaban con el trueno de los Spet-8. El GTO, aquel experimento nacido de la rebeldía, era ahora el rey indiscutible. Pero, como todos los grandes reyes, el GTO no sabía que su imperio se alzaba sobre una falla. La Edad Dorada fue brillante, pero corta. La crisis del petróleo, el aumento de los seguros y las nuevas regulaciones gubernamentales se cernían en el horizonte. Por ahora, en 1970, el Pontiac GTO estaba en la cima de la montaña, una obra maestra de velocidad, estilo y arrogancia. The Judge había hablado, y América escuchaba. Si pudieras elegir un solo GTO de esta era dorada, el elegante 67, el salvaje 68 o el legendario 69 Judge, ¿cuál aparcarías en tu garaje? Escríbelo en los comentarios, porque en el próximo capítulo veremos cómo el poderoso GTO enfrentó la tormenta que lo cambiaría todo. El amanecer de los años 70 trajo un tipo distinto de rugido sobre América. Las calles aún resonaban con el sonido de los grandes Humber 8, pero el mundo cambiaba rápidamente. La libertad rebelde de los 60 daba paso a la incertidumbre. Nuevas leyes de seguridad, regulaciones de emisiones más estrictas y primas de seguros en aumento comenzaron a estrangular el sueño del muscle car. La era de la potencia bruta estaba a punto de enfrentarse a su juicio, y el Pontiac GTO, el coche que lo empezó todo, quedaría atrapado en medio. En 1971, Pontiac intentó mantener viva la llama. El GTO regresó con el nuevo 455 HO, un monstruo que aún entregaba par en oleadas. Pero tras bambalinas, los vientos del cambio soplaban fríos. La industria abandonó el antiguo sistema de potencia bruta, medidas sin accesorios, y adoptó el estándar de potencia neta, más realista, lo que hizo que los números parecieran más pequeños de la noche a la mañana. En el papel, el GTO parecía más débil, pero la verdad iba más allá de las cifras. Ya no se trataba solo de potencia, sino de supervivencia. El diseño del GTO 71 reflejaba ese cambio. Era más ancho, más pesado, y con parachoques delanteros integrados. Pero también se veía diferente. La agresividad ligera de los 60 dio paso a una silueta más voluminosa y contenida. Pontiac siguió ofreciendo el paquete Judge, pero ese año solo se vendieron unas pocas unidades, demasiado pocas para dejar huella. La Edad Dorada se desvanecía, y hasta el poderoso GTO podía sentir cómo el tiempo se le escapaba de las manos. Para 1972, el destino ya estaba escrito. El GTO perdió nuevamente su identidad como modelo independiente y pasó a ser solo una opción dentro de Le Mans. Las normas de emisiones asfixiaron su rendimiento, las relaciones de compresión bajaron, y el rugido glorioso de los grandes V8 quedó amortiguado por las regulaciones de escape. La potencia descendió por debajo de los 300 caballos, luego de los 250. Por primera vez, el nombre GTO se sentía vulnerable, casi como el fantasma del fuego que él mismo había encendido. Luego llegó 1973, y con él, el fin de una era. El GTO fue rediseñado una vez más, esta vez sobre la plataforma Colonnade A-Body. El nuevo estilo seguía las tendencias del momento: parachoques más grandes, líneas más suaves y una carrocería más pesada. Era más seguro, sí, pero algo esencial se había perdido: la chispa, el peligro. Esa sensación de que el coche había sido construido para romper las reglas. El motor U8 de 400 pulgadas cúbicas seguía existiendo, pero domesticado, más silencioso, contenido. Las autopistas de América ya no eran campos de batalla de potencia, se estaban volviendo prudentes, cautelosas.
eficientes. Y entonces llegó 1974. La crisis del petróleo golpeó como un martillo. Los precios de la gasolina se duplicaron, las colas en las estaciones se extendían por cuadras, y de pronto, la idea de un monstruo de 7 millas por galón sonaba como un recuerdo de otra vida. Pontiac intentó adaptarse, pero el resultado fue devastador. El emblema GTO fue trasladado a un coche más pequeño. El Pontiac Ventura, una plataforma compacta compartida con el Chevrolet Nova. No era un mal coche, pero no era un GTO. La leyenda que había nacido como símbolo de rebeldía y poder puro quedó reducida a una pegatina sobre un coupé sensato y silencioso. El último GTO verdadero de la era clásica salió de la línea de montaje en 1974. No hubo una despedida triunfal, ni un rugido final. La era del muscle car, aquella que el GTO había iniciado una década antes, se había consumido demasiado rápido. El mundo ya no tenía espacio para su clase de exceso, pero las leyendas no mueren tan fácilmente. Incluso cuando las fábricas pasaron a producir coches más pequeños y seguros, el nombre Pontiac GTO permaneció, flotando como un fantasma. Susurrado en garajes, inmortalizado en canciones y mantenido vivo por quienes recordaban lo que se sentía escuchar SV8 rugir por primera vez. La caída del GTO no fue solo el final de un coche, fue el fin de una era, el cierre de un capítulo en el romance de América con la potencia sin límites. Y sin embargo, en ese final nació algo eterno, la nostalgia, la que impulsa los encuentros de coches clásicos, las restauraciones y las charlas nocturnas en talleres. Porque cada vez que alguien gira la llave de un viejo GTO, el sonido que sigue no es solo el arranque de un motor, es un latido que vuelve a la vida. Han pasado décadas desde que el rugido del primer Pontiac GTO sacudió las calles de América, pero de alguna manera ese sonido nunca se apagó. Sigue vivo, en el retumbar de cada muscle car que enciende su motor, en el olor a gasolina en una noche de verano, en el brillo del cromo bajo el atardecer. El GTO no fue solo un coche, fue una declaración. Y esa declaración lo cambió todo. Cuando los ingenieros de Pontiac colocaron por primera vez aquel 389 Castillo 8 en un Le Mans de tamaño medio, no construyeron solo un coche más rápido. Crearon una fórmula que redefiniría el rendimiento americano durante generaciones. Potencia asequible, diseño agresivo y una actitud que decía: no necesitas permiso para hacer ruido. Desde ese momento, todos en Detroit tomaron nota. El Chevelle SS, el Plymouth Roadrunner, el Dodge Charger, el Oldsmobile 442. Todos nacieron a la sombra del GTO. Fue la chispa que encendió el fuego. Incluso cuando los años 70 se volvieron en contra de los coches de altas prestaciones, la leyenda del GTO se negó a morir. En los años 80 y 90, su imagen creció hasta convertirse en mito. Pósters, canciones y películas lo transformaron en un símbolo de libertad, un recordatorio de cuando la carretera pertenecía a quienes se atrevían a dominarla. Y entonces, en 2004, Pontiac trajo de vuelta el nombre. El nuevo GTO se fabricó en Australia, impulsado por un moderno Z8L S1 del Corvette. Era rápido, refinado y técnicamente brillante, pero para muchos no era lo mismo. Porque la magia del original no estaba en los números, estaba en la sensación, esa emoción rebelde, ese golpe de adrenalina que te hacía sentir que eras parte de algo más grande que tú. La influencia del GTO se extiende mucho más allá de sus años de producción. Cada muscle car moderno, desde el Dodge Challenger Hellcat hasta el Ford Mustang GT y el Chevrolet Camaro, lleva su ADN. La idea de que el rendimiento debía ser visceral, emocional y descaradamente ruidoso nació con aquel Pontiac de 1964. Fue el momento en que Estados Unidos aprendió que la potencia también podía tener alma. Hoy, los coleccionistas tratan a los primeros GTO como reliquias sagradas. El Tree-Power de 1966, el Ram Air Do de 1968, el Judge de 1969. No son solo coches, son piezas de historia viva. Cada uno cuenta una historia de desafío, de innovación, de una época en la que Detroit se atrevía a soñar sin límites. Poseer uno es sostener un fragmento de ese sueño en tus manos. Escucharlo arrancar es sentir cómo el pasado cobra vida otra vez. Y quizás por eso el GTO perdura,
porque nunca se trató solo de caballos de fuerza o de tiempos en el cuarto de milla. Se trataba de juventud, rebeldía, libertad, cosas que no desaparecen con el tiempo. Se trataba de una generación que miraba la carretera abierta y veía posibilidades. El GTO le dio voz a ese sentimiento, y esa voz sigue resonando en cada U8 que late, siguiendo su ritmo. Pontiac puede haber desaparecido, sus fábricas pueden estar en silencio y su emblema retirado, pero el espíritu del GTO jamás se desvanecerá. Vive en cada derrape, en cada cambio de marcha, en cada eco de un Big Block rebotando entre los cañones. Porque lo que John DeLorean y su equipo construyeron en 1964 no fue solo un coche, fue una idea. Y las ideas no mueren. Evolucionan, inspiran y nos recuerdan quiénes fuimos cuando el mundo aún parecía infinito. Así que, la próxima vez que escuches ese rugido familiar de un viejo Uber 8 americano, tómate un momento y escucha con atención. En algún lugar de ese sonido, bajo los pistones y el estruendo, lo oirás. El latido del primer Muscle Car, el padre de todos, el Pontiac GTO. Ahora te toca a ti. Si pudieras conducir un Pontiac GTO hoy, ¿cuál elegirías? ¿El rebelde original del 64, el salvaje Judge del 69 o el último sobreviviente del 74? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada GTO tiene una historia y quiero saber cuál sigue haciendo latir tu corazón. Y si crees que el GTO marcó el nacimiento de la era Muscle Car, espera a ver cómo otra leyenda mantuvo viva esa llama en los años 70. En nuestra historia anterior contamos la del Plymouth Cuda, un coche que demostró que el fuego de Detroit estaba lejos de extinguirse. Así que ve a verla a continuación y mantén los motores de la historia rugiendo. Nos vemos allí